Ley 3040. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? El informe de hoy en TD Noticias. Es una ley que faculta a la autoridad judicial a tomar medidas cautelares en prevención de las víctimas de violencia. Se puede aplicar a cualquier integrante de la familia. Bueno, la ley de 3040 tiene como objetivo la erradicación, la prevención de la violencia dentro del ámbito de la familia. Es una ley de violencia familiar estrictamente. Cuando las situaciones de violencia se dan dentro del ámbito del hogar, o ya sea en una relación de noviazgo, que no necesariamente tienen que convivir, o en una relación de parentesco, o en aquellas relaciones en las que, o aquellos vínculos en las que, aún sin ser parientes, alguno de ellos tenga algún tipo de poder que básicamente tiene que ver con el cuidado, en el cual dos personas, o tres o las que fueren, son víctimas de violencia de alguna de ellas. ¿Me explico? La ley de violencia familiar indica cuáles son estos tipos de violencia: psicológica, emocional, sexual, física y económica, perdón. Así que cuando se da en estas situaciones, en estos vínculos que tienen que ver básicamente con las relaciones afectivas o las relaciones de cuidado, dentro, vuelvo a repetir, del ámbito de la familia, es de aplicación la ley 3040. Distinto es cuando esta violencia se da en otros ámbitos, que puede ser el ámbito laboral, en la esfera de la política o en los medios de comunicación o en las redes sociales, en donde no existen vínculos afectivos, pero sí vínculos de otra naturaleza. En ese caso se aplica la ley 26485 y cualquier organismo jurisdiccional tiene la facultad de disponer medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Porque, pongamos claro que la ley 26485, si bien prevé también las situaciones de violencia, hace hincapié básicamente en la violencia de género y no así en todos sus ámbitos, y no así en la violencia familiar, que nuestra ley 3040, 4241, reformada posteriormente, es la de aplicación específica. ¿Cuál es la sanción que se aplica a partir de que se aplica esta ley? La ley 3040, si bien prevé sanciones como son sanción de detención por día, algún arresto domiciliario, algún trabajo comunitario, la verdad es que el incumplimiento en las medidas que se dispone desde el Juzgado de Paz o desde el Fuero de Familia, desde el Juzgado de Familia, constituyen un delito, que es el delito de desobediencia judicial. Y la búsqueda de la sanción a la persona que incumple la realiza la Fiscalía dentro del fuero penal. Por lo cual, con la sanción del nuevo Código Procesal de Familia, ante la ocurrencia de este tipo de hechos de desobediencia a la orden judicial, tanto el Juzgado de Familia como nosotros debemos remitir directamente las actuaciones a la Fiscalía local para que intervenga y le solicite al juez de garantía, en primera medida, quizás la ampliación de esas medidas que en principio se tomaron desde acá del Fuero de Familia, y la comprobación de estos hechos que se verifican como tales, como desobediencia judicial, y así buscar la sanción a la persona que los comete. Las medidas cautelares son medidas provisorias que tienen como objeto proteger a la víctima. Las más usadas por la justicia local son la restricción de acercamiento al hogar de la víctima, a su grupo familiar, a su lugar de trabajo y la exclusión del hogar del agresor. Como son medidas provisorias, se toman sin producción ninguna de prueba. Queda librada la apreciación de verosimilitud de la denuncia a criterio del juez de paz. Luego derivan las acusaciones al juzgado de familia. Esas medidas provisorias, como la exclusión del hogar del agresor, son ratificadas o no por el juez. Las estadísticas marcan que generalmente siempre son ratificadas. Los beneficios con respecto a la víctima es que da una respuesta inmediata, no se revisa en prima facie o inmediatamente la veracidad de una denuncia en el marco de la 3040, y directamente se toman las medidas asegurativas o preventivas que impidan
situaciones de violencia o situaciones de peligro para la víctima, o que se reiteren situaciones de violencia. Por lo general lo que se toma inmediatamente es la exclusión del denunciado, de la persona violenta del hogar, medidas de no acercamiento, o lo que vulgarmente se llama una perimetral, de no comunicación, ni siquiera por redes sociales, ni por mensajes, ni por teléfono, ni indirectamente. Y con esto, con estas primeras medidas, se asegura la situación para pasar a lo que debería ser un abordaje de los equipos técnicos y una investigación respecto a si el hecho denunciado existió o no existió, que esta es la parte que no se lleva adelante. Respecto a la competencia de los funcionarios intervinientes en los casos, ¿se cubren y protegen ante un peligro inminente de una persona violenta? Y cuando no es así, cuando el acusado de victimario es víctima, ¿qué pasa con su daño moral y emocional? La ley está estructurada y pensada, seguramente con buena intención, para prevenir y actuar y evitar casos de violencia, con medidas provisorias que facultan a los jueces de decidir situaciones que afectan a la vida de las personas. Son provisorias porque duran un determinado tiempo y tienen que ser revisadas por autoridades correspondientes del Estado, ya sea la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia, por ejemplo. Lo cierto es que en ocasiones el exceso de aplicación de esta ley muchas veces fue contraproducente. Y lo peor que puede pasar es que se pierda esta herramienta fundamental para evitar y prevenir situaciones de violencia que después pueden terminar en tragedia. Bueno, en el caso de la aplicación de la ley 3040, nosotros lo que hacemos en la unidad es recepcionar la denuncia a la víctima, se pone en conocimiento inmediato a la jueza de paz, quien es la que determina los pasos a seguir. Generalmente las medidas son provisión de acercamiento, exclusión del hogar, rondines en la casa de la víctima o algún puesto fijo cuidando a la víctima. En los puestos fijos, ¿qué tipo de personal está abocado a esta situación? El personal que se aboca en el caso de que la jueza de paz disponga de un puesto fijo en una vivienda, se utiliza personal uniformado de la Guardia de Prevención. Nosotros, como sociedad, debemos ser conscientes al momento de hacer uso de las autoridades y de las leyes. Los derechos de las personas terminan cuando comienzan los de los otros.